Durante décadas, fueron inseparables. En el escenario, parecían almas gemelas. En entrevistas, se admiraban sin reservas. Y para el público, eran simplemente perfectos juntos. Juan Gabriel y Rocío Dúrcal marcaron una era con su música. Pero detrás de esa conexión única, se escondía algo que nadie quiso ver. Una grieta silenciosa que terminó por separarlos para siempre. Y aunque muchos pensaron que se trataba solo de diferencias artísticas, lo que acaba de salir a la luz apunta a algo mucho más profundo y doloroso, que está dejando a todo el mundo impactado. A veces, las uniones más memorables del mundo artístico no nacen de la planificación ni del marketing, sino de algo mucho más poderoso, la conexión auténtica. Así fue como dos figuras de mundos distintos, una estrella juvenil del cine español y un joven compositor mexicano de voz única, se encontraron para cambiar la historia de la música latina. Juan Gabriel y Rocío Dúrcal parecían destinados a cruzarse. Él, nacido como Alberto Aguilera Valadez en Parácuaro, Michoacán, venía de una infancia marcada por el abandono y la pobreza extrema. Antes de ser Juan Gabriel, fue un joven sin recursos que terminó en prisión por un delito que no cometió. Pero incluso ahí, su talento brilló con tanta fuerza que impresionó a quienes lo escuchaban cantar entre rejas. Esa voz, cargada de dolor, sensibilidad y una pasión inconfundible, pronto conquistaría a millones. Ella, María de los Ángeles de las Heras Ortiz, había logrado fama en España desde su adolescencia como actriz, pero fue en México donde su carrera tomó un giro inesperado. Ya no era solo la estrella de películas románticas, se convirtió en la intérprete femenina más poderosa del género ranchero. La razón, Juan Gabriel. La primera vez que colaboraron, a finales de los años 70, la química fue tan evidente que nadie se lo cuestionó. Juan Gabriel encontró en Rocío la voz perfecta para interpretar sus letras llenas de melancolía, amor no correspondido y entrega total. Rocío, por su parte, encontró en él un compositor que sabía escribir exactamente lo que ella sabía cantar. Así nacieron álbumes legendarios. Rocío Dúrcal canta a Juan Gabriel, volumen, Second, volumen 3, hasta llegar al volumen 6. Cada uno era un éxito rotundo, pero no solo vendían discos, creaban momentos. Temas como Costumbres, Amor Eterno y La Diferencia no eran solo canciones, eran declaraciones que se quedaban tatuadas en quien las escuchaba. Compartían escenarios, premios y entrevistas. Decían que se entendían sin hablar, que eran como hermanos del alma. Y nadie lo dudaba. Eran inseparables. En las giras, sus miradas de complicidad y risas constantes daban la sensación de una conexión auténtica. Él le componía como si escribiera desde lo más profundo de su alma. Ella lo cantaba como si se tratara de su propia historia. Durante más de una década, Juan Gabriel y Rocío Dúrcal fueron considerados una dupla mágica, una combinación irrepetible en el panorama musical. Lo que construyeron juntos trascendió idiomas, generaciones y fronteras. Pero había algo más, algo que muchos sentían, pero nadie se animaba a decir. ¿De dónde venía esa intensidad emocional tan palpable? ¿Era solo arte o había algo más en juego? El tiempo, como siempre, se encargaría de revelar sus propias verdades, aunque no del modo que nadie hubiera esperado. Aunque la química entre Juan Gabriel y Rocío Dúrcal parecía inquebrantable, detrás de los aplausos y los éxitos había una tensión que, lentamente, empezaba a crecer. Y como suele pasar con las relaciones más intensas, lo que no se dice, termina explotando. Durante años, su amistad fue vista como una hermandad artística. Pero hacia mediados de los 90, las primeras grietas comenzaron a notarse. Una de las anécdotas más repetidas entre los cercanos fue lo ocurrido durante la filmación del videoclip La Guirnalda. Juan Gabriel, sin avisar previamente, habría enviado a su equipo de grabación al set. Rocío, al enterarse, reaccionó con furia. Para algunos, fue un malentendido sin mayor importancia. Para otros, una falta de respeto imperdonable. Lo cierto es que, desde ese momento, las colaboraciones entre ambos
fueron cada vez más esporádicas. En 1997 intentaron revivir la magia con el álbum Juntos otra vez. Pero lo que en los 70 era complicidad y sincronía, ahora era frialdad calculada. No compartieron entrevistas, no hicieron giras juntos y el álbum, aunque exitoso, se sintió distante. Los medios especularon todo tipo de razones, diferencias artísticas, presiones de las disqueras, incluso temas económicos. Algunos reporteros afirmaron que Rocío estaba incómoda con el control creativo que Juan Gabriel quería imponer en cada paso. Otros insinuaban que había algo más, algo personal. Pero lo que más llamaba la atención era el silencio. Ninguno habló abiertamente del otro. No hubo insultos, pero tampoco hubo elogios. Y eso, viniendo de quienes alguna vez se profesaron admiración incondicional, decía mucho más de lo que callaban. Con el paso de los años, la distancia se volvió definitiva. Ya no se los veía juntos en eventos, ni se mencionaban mutuamente en entrevistas. Incluso, cuando Rocío lanzó nuevos discos con canciones de otros autores, muchos lo interpretaron como una señal clara. La colaboración había terminado, y no precisamente en buenos términos. Cuando Rocío falleció en 2006, víctima de una larga enfermedad, Juan Gabriel publicó una escueta declaración. Nada de homenajes emotivos, ni discursos públicos. Para quienes los habían seguido durante décadas, ese distanciamiento final fue desconcertante. ¿Qué podía haber pasado para romper así una amistad de tantos años? En redes sociales y foros de fans comenzaron a circular teorías. Algunas apuntaban a celos profesionales, otras sugerían que Juan Gabriel se sintió desplazado cuando Rocío comenzó a grabar con otros compositores. Pero con el paso del tiempo, una versión fue ganando fuerza, y no tardó en salir a la luz, porque lo que finalmente se reveló fue que detrás de aquel distanciamiento tan silencioso había un hecho perturbador, uno que explicaba el quiebre, el silencio y el dolor que ninguno de los dos quiso jamás explicar. Y fue a partir de ese dato filtrado que comenzó a desarmarse toda la historia oficial. Desde el momento en que la amistad entre Juan Gabriel y Rocío Dúrcal empezó a enfriarse, algo se movió en las sombras. En lugar de especulaciones vagas, circuló un libro de infidencias que lanzó una bomba. Un supuesto episodio íntimo entre Juan Gabriel y Antonio Junior Morales, esposo de Rocío. Según esa publicación, la artista habría sorprendido a ambos en una situación comprometedora. El dato fue tan explosivo como perturbador, y aunque nunca se confirmó ni se habló abiertamente al respecto, el silencio posterior lo convirtió en una sombra que jamás se disipó del todo. El distanciamiento fue inmediato e irreversible, y aunque se intentó atribuir la ruptura a diferencias profesionales, agendas apretadas o conflictos creativos, el relato íntimo que surgía por detrás tenía un peso que no se podía ignorar. El hecho de que ninguno de los involucrados saliera a desmentir tajantemente aquel rumor dejó una sensación de incomodidad. Para muchos, el silencio fue la confirmación más ruidosa. En 2011, años después de aquel alejamiento, Antonio Morales brindó declaraciones públicas que reavivaron el escándalo. Aseguró que Juan Gabriel lo había acosado y que incluso llegó a espiar sus momentos de intimidad con Rocío. Lo dijo sin rodeos, frente a cámaras. Nuevamente, la respuesta del divo de Juárez fue el silencio. Ni una declaración, ni una aclaración. Solo una distancia creciente, como si al ignorarlo, pudiera borrarlo. Pero no lo logró. La prensa lo cubrió con cautela, como si temiera meterse en un terreno demasiado espinoso. Los fans, sin embargo, no pasaron por alto ese episodio. Muchos comenzaron a reconstruir la historia. Las piezas encajaban con demasiada precisión. El quiebre abrupto, la falta de reconciliación, el hermetismo de ambos. Rocío nunca volvió a hablar de Juan Gabriel, y cuando falleció en 2006, él apenas emitió un breve mensaje, casi burocrático. Ni homenajes, ni entrevistas recordándola, ni una sola palabra que reflejara el cariño que alguna vez dijo sentir por ella. Ese vacío fue imposible de ignorar. ¿Cómo se explica tanto silencio tras una amistad de más de 3 décadas? ¿Cómo alguien tan emocional
tan volcado al afecto en sus letras y en sus gestos, pudo volverse tan frío? Las teorías no tardaron en multiplicarse. Algunos hablaron de orgullo, otros de heridas profundas. Pero el rumor seguía allí, flotando en el ambiente. Y cada vez que alguien lo recordaba, las reacciones eran las mismas: incredulidad, sorpresa y una creciente sospecha. El rumor en cuestión era brutal, de mal gusto incluso, pero lo cierto es que jamás fue desmentido. Nadie salió a desmentir la escena en la que Juan Gabriel habría sido encontrado en una situación íntima con Junior. Nadie aclaró si fue una mentira, una exageración o una invención. Y eso, en el mundo del espectáculo, siempre deja espacio para la duda. Porque cuando se trata de figuras públicas, el silencio puede ser más revelador que cualquier comunicado. Años después, el propio Junior publicaría sus memorias. En el libro, titulado Mucho antes de dejarme, dejó en claro su distancia emocional con Juan Gabriel. Contó cómo se sintió abandonado por él durante la enfermedad de Rocío y cómo su presencia, en vez de reconfortar, generaba tensiones. No dio detalles del supuesto episodio, pero el tono del texto, las insinuaciones y la carga emocional reforzaron aún más las sospechas. Fue entonces cuando una declaración de la hija menor de Rocío terminó de romper cualquier intento de neutralidad. Shaila Durkal, al ser consultada sobre la relación de su madre con Juan Gabriel, respondió con una frase demoledora: «No quiero hablar de ese desgraciado. Mi mamá se fue muy dolida por lo que le hizo». Una sentencia que resonó con fuerza. No eran palabras dichas al pasar. Era el resumen de un dolor que se arrastraba desde hacía años y que, al parecer, seguía sin cicatrizar. El impacto emocional fue profundo, porque hasta entonces, el público seguía viendo en Juan Gabriel y Rocío a una dupla mágica, dos almas que se potenciaban artísticamente. Pero con cada nuevo testimonio, esa imagen empezaba a resquebrajarse. Ya no eran solo socios creativos, eran protagonistas de una historia mucho más compleja, con heridas profundas y secretos enterrados. El hecho de que nadie lo negara de forma rotunda fue lo que mantuvo vivo el rumor. No se trataba de un escándalo pasajero. Era un episodio que podía explicar todo: el silencio, el quiebre, la distancia emocional. A partir de allí, cada gesto, cada omisión, cada frase dicha o no dicha, fue reinterpretada bajo una nueva luz. Y fue así como la gran revelación tomó forma. No por lo que se dijo, sino por lo que nunca se desmintió. Las fuentes cercanas, los libros, las entrevistas, los silencios, todo apuntaba a que el conflicto entre Juan Gabriel y Rocío no fue artístico ni económico. Fue personal, muy personal, y con raíces demasiado profundas para resolverse con una disculpa pública o una reunión nostálgica. Esa versión, la que muchos consideran la más verosímil, sostiene que Rocío habría descubierto algo que la hirió profundamente. Algo que alteró no solo su relación con Juan Gabriel, sino también la estabilidad de su matrimonio. Algunos informes sostienen que Juan Gabriel podría haber estado enamorado de Junior desde hace tiempo. Otros, que simplemente fue un error fatal. Lo único seguro es que desde ese momento todo cambió. La amistad se convirtió en distancia, el respeto en indiferencia, la historia compartida en un silencio atronador. Este no es un relato fácil. No se trata de juzgar ni de tomar partido. Se trata de mostrar cómo, detrás de las luces del escenario y de las canciones inolvidables, también hay emociones humanas, conflictos reales, decisiones dolorosas, y cómo, a veces, una sola escena, sea verdad o no, puede destruir décadas de cariño, confianza y admiración mutua. Lo que queda es una historia inconclusa, un vínculo que jamás se reparó, y un secreto que, aunque nunca fue confirmado, tampoco fue desmentido. El espectador queda suspendido en esa ambigüedad. ¿Fue real? ¿Fue inventado? ¿Por qué nadie habló? Porque al final, más allá del escándalo y de las versiones, lo que duele es pensar que dos gigantes de la música pudieron haberse perdido para siempre por algo que tal vez nunca se dijo, pero que siempre se sintió. Al final,
Lo que queda no son solo canciones inolvidables o duetos icónicos, sino las heridas que nunca cicatrizaron. La historia entre Juan Gabriel y Rocío Dúrcal es una mezcla de arte, amor, traición y silencio. Y aunque el verdadero motivo de su distanciamiento quizás nunca se diga en voz alta, las miradas, las palabras no dichas y el vacío que quedó entre ellos hablan por sí solos. Y como dijimos antes, las estrellas como ella nunca desaparecen, solo brillan desde otro lugar, como es el caso de Marco Antonio Solís, que detrás del éxito tuvo que sortear varios problemas personales que casi lo alejan de los escenarios. Te dejo por acá este video donde vas a ver una faceta completamente distinta del ídolo. Y si te interesan este tipo de revelaciones impactantes, no te pierdas nuestro video sobre Selena Quintanilla, donde desenterramos secretos que muy pocos conocen. Suscríbete para no perderte lo que viene.